Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una emisión más de nuestros conversatorios mensuales. En esta ocasión, bueno, consideramos que era muy importante, bueno, realizar una reflexión sobre un tema que ya hemos tratado en ocasiones anteriores, y es precisamente la persistencia de la pobreza en México. Un tema anexo a este es el hecho de que pues el sur del país crece poco, insuficientemente, y bueno, pues debe de haber algunas razones. Hemos hecho algunas entrevistas con economistas para plantearles esta pregunta y bueno, la mayoría hablan de cuestiones estructurales, pero creemos que se puede abundar todavía más en el tema, y por eso invitamos pues a un muy brillante analista residente en el sur del país, que nos puede dar una impresión de primera mano sobre qué está pasando en el sur del país, que se está rezagando crecientemente en relación con el resto del país. Para eso, bueno, pues invitamos al abogado y al notario público Juan Carlos Cal y Mayor. Él vive en Chiapas, y bueno, pues ahorita también nos dirá un poco más de su trayectoria. Él es articulista, comentarista en diversos medios de comunicación. Hace un momento lo entrevistaron también de France 24, esta agencia francesa pública, que me parece que, bueno, es una buena medición del alcance y el prestigio que Juan Carlos tiene. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Hola, Víctor, pues muy buenas tardes. Es un gusto estar contigo. Quiero agregar que pues en la formación va la experiencia de haber ocupado también, en el caso de Chiapas, que es donde vivo, pues cargos importantes como la Secretaría de Turismo, como la Delegación de Semarnat, como la Coordinación de Relaciones Internacionales, la Dirección de Coneculta o Cultura en Chiapas, y he participado en temas sobre migración, en temas sobre desarrollo económico, a lo largo de más de 20 años. También fui parlamentario hace más de 24 años en el Congreso local, pero siempre me he dedicado también al análisis político desde que era pues, muy joven, y a la actividad profesional del notariado, en la que me desempeño actualmente, pero tengo ya varios años publicando y participando en conferencias, en charlas y en diversas actividades, ¿no? Entonces, y pues un observador de la realidad, yo creo que Chiapas es un buen botón de muestra, independientemente de que compartimos los mismos, más o menos, lugares desde hace muchos años, junto con Oaxaca, junto con Guerrero, de retraso en temas muy importantes. Me refiero no solamente a la pobreza, sino también al analfabetismo, a los problemas de salud, a diversos rubros que ahorita voy a ir enumerando, pero que tienen que ver con esta desigualdad, fíjate, Víctor, con esta desigualdad que hace que se justifiquen las políticas redistributivas con las que quieren resolver precisamente esta desigualdad. El tratado con América del Norte pues terminó de detonar el crecimiento de Occidente, de la parte centro del país, me refiero a Guanajuato, a Aguascalientes, a Querétaro, pero sobre todo en materia de manufactura, a los estados del norte, Coahuila, Nuevo León, Baja California, que hoy pues nos tienen con el liderazgo en la fabricación y en la manufactura de algunos productos, es decir, como que terminó de consolidarse, y entonces lo que tenemos son dos Méxicos, ¿no? El México subdesarrollado en muchos aspectos y el México próspero. Yo viví y estudié en Guadalajara y es sorprendente lo que ha pasado en cuestión de 20 años, y también es sorprendente lo que estamos viendo en Querétaro, lo que estamos viendo en Aguascalientes. Nuevo León no sería. Yo creo que ahí ha habido una influencia, pienso yo, es un punto de vista muy determinante
en el Tecnológico de Monterrey, en esta cultura de emprendedurismo, y en esta, a pesar, fíjate, hoy precisamente hablaba el tema del desabasto de agua, a pesar de las carencias que tienen allá por falta de agua, por tener zonas desérticas, sí, muy grandes, muy extensas. Curiosamente, no tienen los recursos naturales que tiene el sur, y sin embargo, pues han podido desarrollar una industria agrícola próspera en el campo, y por otro lado, pues en las ciudades, te digo, esta manufactura, esta maquila, que para algunos es criticable, pero lo cierto es que la mano de obra mexicana es bastante competitiva, es una cuestión logística en las cadenas de producción que nos está dando una amplia ventaja, y yo creo que es a lo que se debe la estabilidad monetaria que tiene el país, precisamente a este vínculo fuerte con las monedas norteamericana y canadiense, y a estos años de tratado de libre comercio que este gobierno protosocialista pues quiere con medidas estatistas, nacionalistas, ya muy, digamos, muy nostálgicas, muy ya fuera de contexto, quiere retomar sin entender los procesos históricos de integración comercial, globalización. Pero la gran pregunta, la pregunta de los 64,000, como decían en mi época, en mi juventud, es ¿por qué es pobre el sur? Teniendo sobre todo pues todos los recursos naturales que tiene, y voy a poner, pues si me permites, Víctor, como ejemplo a Chiapas, ¿no? Estamos hablando de un estado que posee, México es el quinto país megadiverso a nivel mundial, y esa megadiversidad, Chiapas tiene el 60% de esa biodiversidad que hay en todo el país. Tenemos hoy el 30% del agua dulce que hay en todo el país, junto con Tabasco, que prácticamente son los mismos ríos que cruzan de aquí a Tabasco, prácticamente dos estados que acumulan casi el 60% de toda el agua dulce a nivel nacional, un recurso fundamental, el vital líquido, que puede ser una herramienta para detonar económicamente al sureste, y ahorita voy a explicar por qué. Una situación fronteriza que se ha enfocado en el tema migratorio, estamos viendo hoy las caravanas en absoluta, que caminan absolutamente libremente en esa especie de pacto que ha hecho el gobierno de facto, me refiero de facto en el sentido de convertirnos en un tercer país seguro, esto que no está formalmente decretado, pero lo cierto es que aquí pasa, no de ahora, desde hace muchos años, 500,000, 700,000 personas al año, y no pasa nada. No pasa nada, pero nada más que antes iban con destino a los Estados Unidos, y hoy el acuerdo de facto es que se queden en nuestro país, y los están frenando en la zona, en la frontera norte, y para no dejarlos pasar. ¿Cómo es posible que un estado que tiene, por ejemplo, 260 kilómetros de litoral, que tenía 1,5 millones de hectáreas de selvas, ahora tiene 500,000, que tenía hasta antes del movimiento zapatista, yo diría un antes y un después, esto que hizo que el país volteara y el mundo volteara a Chiapas, que viera la pobreza, entre comillas? Sí había condiciones, digamos, de olvido, de lejanía, que no permitían, digamos, incorporarnos al desarrollo a nivel nacional, pero créeme que estábamos mucho mejor que antes, aunque no lo queda después de 25 años. Hay un experimento fallido de políticas estatistas, paternalistas, esto se llama Chiapas. Hay una prueba contundente, una prueba fehaciente de que el asistencialismo, de que el dar apoyos para paliar la pobreza, para tratar de disminuirla, que se supone que esos programas, pues primero se empezaron a dar en la época de Carlos Salinas de Gortari, y luego con Cedillo, luego con Fox y los sucesivos gobiernos, sobre texto de que pues había que sacarlos de la extrema pobreza. Pero esta ayuda iba a ser temporal para que luego se incorporaran a la movilidad social, y no ha sucedido. Lo que está pasando es que la población de Chiapas se ha duplicado, estamos creciendo
por casi el doble de lo que está creciendo la media nacional, y con ellos se están multiplicando los problemas presentes y futuros, porque tener hijos se está convirtiendo, y muchos acá coinciden conmigo, académicos, economistas, se está convirtiendo en una forma de acceso a los programas sociales. 3, 4, 6 hijos están sirviendo para que la familia reciba ingresos de 10, 12 mil pesos que de otra manera no recibiría. Entonces, eso es lo que ha hecho, no está produciendo, generando riqueza. En materia de infraestructura, por ejemplo, Nuevo León, valga la comparación, Nuevo León tiene 99% casi de agua potable, tiene un sistema tan eficiente que llega a todos los hogares, concretamente en Monterrey, llega por presión, algo que aquí no conocemos. Acá usamos cisternas, usamos rotoplaces, porque el agua llega por tandeos, en el mejor de los casos. Y además allá el agua se bebe del grifo, acá eso ya es impensable. Lo que sí tenemos en contraste es que aquí está la segunda planta de Coca-Cola que hace que Chiapas sea dicen las estadísticas, el consumidor a nivel mundial más alto en el consumo de este refresco y en la producción de este refresco, que se compra mucho más barato aquí en la zona de los altos indígenas de Chiapas, en sus 22 municipios, más que en ningún otro lado. El promedio de consumo es de más de 800 litros por persona, per cápita, y esto lo que deriva son en problemas graves de salud. Somos también primer lugar nacional en desnutrición, es decir, no tenemos un problema de hambruna, lo que tenemos es desnutrición, es obesidad, producto de ingerir estos refrescos endulzantes. Tenemos el primer lugar de muertes, a veces el segundo en diabetes, y no tenemos agua potable, es decir, no se ha invertido en infraestructura para aprovechar sustentable e inteligentemente todos estos recursos naturales que tiene Chiapas. Pero déjame decirte, Víctor, tenemos, somos el quinto, te voy a dar un dato que es muy importante. En 1994, cuando se da el movimiento, y insisto en que eso fue un parteaguas, cuando se da el movimiento zapatista, la irrupción, que se supone que es la revelación de la pobreza que había en Chiapas, de las condiciones del siglo antepasado, etcétera, en que sobrevivían las etnias. El presupuesto de egresos de Chiapas era de 4,000 millones de pesos. Para 1998, 4 años después, el presupuesto se había cuadruplicado a 16,000 millones de pesos. Y tenemos en los últimos, cuando menos, 10 años, ocupando el quinto lugar, más o menos, en promedio, en presupuesto federal, en contraste con estados que son altamente productivos y que aportan buena parte de los ingresos a los impuestos federales, como el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, entre otros, ¿no? Y Chiapas es el estado cuyo presupuesto de egresos que está alrededor de los 100,000 millones de pesos. Para tener una idea, el gasto público en Chiapas es el equivalente al de varios estados pequeños como Colima, Tlaxcala, por citar algunos, ¿no? O estados altamente productivos, pero que no dependen de la rama federal. Todo el dinero del mundo. Un economista acá ha planteado que hemos gastado más dinero de lo que costó el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Si multiplicáramos los miles de millones y miles de millones que año con año se destinan a programas sociales, a obras sin fin, porque además tenemos el grave problema de la dispersión de la población. Por ejemplo, en Aguascalientes, el 80% de la población está concentrada en la ciudad capital. En Nuevo León, de casi 5,700,000 habitantes, pues el 90% está concentrado en Monterrey. Y esto no sucede en Chiapas, a pesar de que hay 5,5 millones de habitantes, pues la mayoría de la población está dispersa en pequeñas comunidades de menos de 100 habitantes, y estamos hablando de alrededor de unas 25,000 comunidades, para las cuales llevar los servicios básicos en materia de infraestructura, llevarles energía eléctrica, llevarles agua potable, es prácticamente imposible.
Se han intentado esfuerzos fallidos, como el de crear una cosa que se llamó ciudades rurales, lo hizo un gobernador por ahí del 2010 más o menos, hace unos 10, 12 años, para concentrar ahí la población rural de diferentes zonas, poniendo ahí todos los servicios. Y hoy son ciudades abandonadas, no se hizo inteligente ni estratégicamente. Y entonces, si a esa población dispersa todavía le agregas el hecho de que les haces llegar ahora con las sucursales del Banco del Bienestar cada quincena su dinerito, con vía tarjetas, tarjetas como las bancarias, pues todo está muy cómodo. Lo que ves cada quincena en Chiapas, en la zona rural, es una gran cantidad de personas haciendo cola recibiendo estos apoyos del gobierno. Ha llegado el grado tal que, por ejemplo, la producción de café en la zona del Soconusco, casi en la frontera con Guatemala, la mano de obra es guatemalteca desde hace varias décadas. Estamos hablando de entre 65 y 70 mil trabajadores guatemaltecos que se contratan en la época de pizca, en la época de recolección del café, porque los chiapanecos pues no quieren trabajar en eso. Tenemos aproximadamente unos 180 mil mini productores de café, y tenemos un campo desorganizado que no ha sido capaz de generar esquemas de crédito, de mejorar la calidad de sus productos, y lo que tiene son unos cuantos, como en otros rubros, que han encontrado el caminito de la exportación de este producto, de su colocación en los mercados europeos, y que son los que están siendo beneficiados. Por ejemplo, en materia de forestal, me tocó vivir la experiencia. No se quieren dar permisos de explotación forestal para que tengamos una industria maderera como tendrían en cualquier país que tiene tanto bosque, pero lo que tienes a cambio de no dar permisos es madera clandestina, a diestra y siniestra. Hay una falta absoluta de Estado de Derecho en muchos temas. El huachicol en este gobierno se ha disparado impresionantemente. Tuvo una razón social, hubo una razón económica. No había gasolineras antes de que se dieran como franquicias en muchas partes de Chiapas. Había carreteras, hay carreteras rumbo a los lagos de Montebello, en Comitán, donde hay 6 o 7 horas donde no hay una sola gasolinera y la gente se tiene que abastecer con bidones de gasolina, pero ahora ya puedes ver estos bidones por doquier, solo falta que vendan aquí en la capital. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo bosques, que teniendo selvas, que teniendo por ejemplo, el litoral chiapaneco, que es riquísimo, que tiene esteros, que tiene producción camaronícola, tenga una producción tan mediocre, que tengan que venir barcos de Baja California, de Sinaloa, de Sonora, sobre todo de Sinaloa, viejos, a sacar todo lo mejor de la producción que tenemos en nuestros 200 millas de mar territorial, porque somos incapaces de organizar a nuestros pescadores, ni de dotarlos de los medios ni las herramientas para generar su propia riqueza. Tenemos una población que se ha convertido en la expulsora de migrantes a toda la zona, no solamente a los Estados Unidos, donde calculamos que hay unos 350,000 chiapanecos que han migrado, sino también a toda la Riviera Maya, donde se emplean en el sector de la construcción, en el sector de los servicios, porque no hay oportunidades de empleo. Y esto del Tren Maya, que se vende acá como la panacea, pues es una tomadura de pelos. Va a llegar a Palenque, donde hace 6 años inauguramos un aeropuerto internacional que tiene todas sus autoridades migratorias, instalaciones, es una especie de AIFA chiapaneco, porque tiene más de 1 año y medio que no tiene un solo vuelo, y a lo largo de sus años, de sus 12, 15 años, pues ha tenido máximo 2 vuelos a la semana y luego bajó a 1. Y entonces hiciste una gran inversión en infraestructura en un lugar que se supone que es icónicamente muy importante para el turismo, pero faltan otras cosas que hacer. No hay un centro de convenciones, no hay, digamos, inteligentemente factores detonantes de la zona para poder aprovechar toda la riqueza arqueológica y cultural que tiene Chiapas. Visité Costa Rica hace algunos años para ver por qué se ha convertido en un ícono del turismo de naturaleza a nivel mundial. Tiene 50,000 kilómetros cuadrados contra 70,000 que tiene Chiapas,
no tiene sitios arqueológicos, no tiene una ciudad colonial como San Cristóbal o Comitán de Domínguez en Chiapas, no tiene lagos, no tiene montañas, no tiene los ríos que tiene Chiapas, tiene volcanes que también los tiene Chiapas, y sin embargo, pues son líderes en el turismo de aventura a nivel mundial. La gente quiere ir a Costa Rica porque se venden muy bien. Entonces, realmente es muy lamentable que teniendo todas las condiciones para el desarrollo, para generar riqueza y que la riqueza genere empleo, en lo que nos hemos convertido, Víctor, y lo descubrieron los políticos para nuestra mala suerte, es en una enorme clientela electoral que hoy rebasa a los 3.5 millones de votantes que votan de manera autómata por el gobierno en turno. Cada elección presidencial sabe que el gobierno de Chiapas le puede garantizar a la elección federal una cantidad importantísima de votos. ¿Por qué? Porque tenemos un terrible analfabetismo, un terrible desinterés, una falta de formación cívica, que yo creo que es consecuencia de esta dependencia económica. Tenemos solamente 2 universidades estatales, pero tenemos más de 200 universidades privadas con un nivel educativo que a la hora de solicitar empleo, pues no sirve de gran cosa, con tal de educar a la gente. 3 de cada 10 pesos del presupuesto de Chiapas se destinan a los maestros. Y vaya que se hacen ver los maestros chiapanecos, igual que los oaxaqueños, para protestar, para tomar calles. Todo el mundo aspira en estados como el nuestro, en el sureste, a trabajar en una plaza gubernamental o recibir un subsidio gubernamental. La actividad de servicios, las actividades productivas, agrícolas, turísticas, que también han crecido, sí son importantes, pero son muy pocas, y lo ha hecho la iniciativa privada con éxito, pero no es suficiente para permear y generar mejores condiciones de vida. El promedio del salario mínimo en Chiapas es el promedio del salario real en Chiapas es aproximadamente de 3,000 pesos mensuales. Por eso cuando Samuel García, el gobernador de Nuevo León, se burla del sureste, no deja de tener cierto grado de razón. Aspiracionalmente, un joven egresado de una universidad ya aspira a ganar 25, 30, 40 mil pesos de entrada. Acá, ni un puesto gubernamental, ni una gerencia de un banco, ni de un restaurante, no hay ese tipo de prestaciones ni de salarios. ¿Por qué? Porque todo es de acuerdo al ritmo económico que tiene nuestro Estado. Entonces, tenemos eso, una enorme burocracia, una enorme cantidad de personas que viven del Estado, un keynesianismo en la máxima expresión de la palabra, y una falta de inteligencia para hacer de la riqueza natural que tiene Chiapas, la riqueza cultural que tiene Chiapas, todos sus recursos, hacer de Chiapas una potencia económica, que lo puede ser. Basta con cambiar el modelo a un modelo que impulse la productividad, que impulse la economía, que impulse el emprendedurismo, que apueste por su posición estratégica respecto de Centroamérica, en vez de solo ver el tema migratorio. Nosotros, muchas empresas que producen sus productos y los venden en Centroamérica y Sudamérica, Bimbo, por citar un ejemplo, tienen sus plantas y pierden un 15% de su utilidad solamente en trasladar de otro estado de la República en el norte sus productos que se venden en el mercado centroamericano, y que esas plantas podrían estar muy bien si se instalaran en Chiapas. Prácticamente no tenemos industria. Son casos muy aislados de éxito los que tiene Chiapas, pero muy aislados. Empresas como las avícolas, hay 2 empresas avícolas que generan alrededor de 3,000 empleos cada una, totalmente sistematizadas, de primer mundo, pero pues ahora sí que son casos muy aislados, son excepcionales, ¿no? Producimos el plátano Chiapas, que ahora se consume en todos los supermercados. ¿Qué ha habido por parte del sector privado? Y con esta parte concluyo esta primera introducción. En 20 años, se hizo hace 20 años un proyecto que se llamaba Chiapas 2020, participó el Tecnológico de Monterrey, que contamos con uno acá,
que no tiene carreras, que se quedó en la preparatoria, para hacer una proyección a largo plazo de políticas públicas, porque una desgracia que tiene nuestro país es que cada cambio de gobierno hay un cambio de políticas públicas, como es el que estamos observando en este momento con políticas regresivas de los años 70. Entonces, esta falta de planeación a mediano y largo plazo es lo que tiene las actuales condiciones. A Chiapas no funcionó, no le hicieron caso a este proyecto, identificó el sector agrícola y el sector turístico como las dos actividades preponderantes con que salir de la pobreza, y sí, se han desarrollado, pero te digo, de manera aislada. Llegamos a ser primeros productores de cacao, por ejemplo, que hoy tiene pues, un precio internacional muy grande por el tema del chocolate. Sin embargo, pues perdimos esos lugares porque no les sabemos dar valor agregado a nuestros productos. Después se hizo una cosa que se llamó Marca Chiapas, también a iniciativa de los empresarios más importantes del estado. ¿Para qué? Para que si producías mango, pues empacaras mango con todas las especificaciones y pudieras colocar tu producto en el mercado para obtener precios más justos. Y sí, casos aislados, muy pequeñitos de éxito, de productos que se distribuyen. Por ejemplo, hay un atún que se llama atún marina azul, que se produce en Puerto Chiapas, en Tapachula, que fue la idea de dos jóvenes egresados de TEC de Monterrey, que son chiapanecos, para empacar al alto vacío en aluminio el atún. Y este atún no descubrieron el hilo negro, ya lo hacían los japoneses, pero Herdes es la empresa que aquí, con las latas, pues era el líder del mercado. Y curiosamente, una planta de Herdes que había precisamente en Puerto de Chiapas, en vez de absorber a la empresa Atún Marina Azul, fue al revés. La empresa chiapaneca terminó absorbiendo a la empresa nacional e internacional. Y te digo, esos son casos de que sí, esos son casos de muestra de que sí se puede. Si apostamos por ese tipo de proyectos detonadores, si generamos las condiciones para la inversión, cerraría diciendo lo siguiente: el problema de la sequía en los estados del norte se va a recrudecer en los próximos años. Van a tener que hacer acueductos de 1,500, 2,000, me pregunto, de 2,000 kilómetros para poder ya llevar agua desde el sur hasta allá, o es un área de oportunidad para que nuestros grandes vasos de nuestras presas, por ejemplo, la Angostura, que mide más de 115 kilómetros de largo, llueve prácticamente todo el día, rebalsamos de agua en Chiapas constantemente, tenemos un promedio de precipitaciones pluviales muy grande, y ¿por qué no? Esa agua sirve como un atractivo para que vengan empresas para Chiapas y se instalen acá, porque no todo es el mercado norteamericano. En fin, la gran clave es identificar en el sureste sus potencialidades para poder ver sus posibles mercados, pero sobre todo apostarle, sin lugar a dudas, a generar riqueza, promoviendo y destinando los recursos estatales a lo que tienen otros estados de la República. Aquí no hay créditos baratos ni caros para los emprendedores, como en Guanajuato, como en Yucatán, ¿no? Que hay que hacer un punto de aparte en lo que es el sureste. No es lo mismo el sur que el sureste, porque Campeche, Quintana Roo y Yucatán se cuecen aparte. No están en las condiciones de subdesarrollo que tiene particularmente Chiapas, Oaxaca, Tabasco, el sur de Veracruz y Guerrero, que es prácticamente donde cuando vino la conquista estaban concentrados desde las tribus indígenas que fueron sometidas por los españoles, y paradójicamente sigue siendo desde hace 5 siglos la parte más pobre de todo nuestro país. Las partes que se poblaron en el centro y el norte del país, pues son las partes que hoy son más prósperas. Entonces, este México desigual no sería tan desigual en el PIB, en el Producto Interno Bruto, si le quitas o segregas a Chiapas en cuanto a lo que aporta de riqueza, me refiero en términos de productividad. Pero tampoco pueden prescindir de un Estado, porque no le faltan las ideas separatistas que dicen ya no los queremos mantener, porque si se quedan sin nuestra agua, si se quedan sin la selva, que es un pulmón muy importante, si se quedan sin nuestros recursos naturales, nuestras presas hidroeléctricas, pues a ver qué van a hacer.
ahora ya hay un plan para llevar agua desde Chiapas hasta el norte, y lo que ha habido es una economía colonialista y extractiva, también hay que decirlo, desde hace más de 2 siglos. Extractiva en el sentido de que tuvimos el segundo lugar en la producción de petróleo en los años 80, cuando nos dijo López Portillo que nos íbamos a preparar para vivir en la abundancia, y el resultado pues no es ese, ¿no? La sonda de Campeche, Tabasco, Chiapas produciendo petróleo, gas natural, que hoy es muy importante en la producción de energía eléctrica y en los consumos de los hogares, y sin embargo, pues somos un estado, igual que Oaxaca, igual que Guerrero, bastante subdesarrollado. ¿Qué es lo que detonó un poco, sacó a Oaxaca, digamos, de esta caída vertical hacia la pobreza? Por la carretera que se hizo, que la deja a 4 horas y media de la Ciudad de México. Nosotros apenas en el año 2005 o 2006 inauguramos una carretera que nos aproxima 10 horas desde el sur del país al centro del país. Apenas resolvimos un problema de tener un aeropuerto funcional. Aquí construimos 3, igual que en México. Tenemos nuestro AIFA, ¿no? Que nunca sirvió para nada. Y tenemos ahora un aeropuerto que tiene un promedio de vuelos comparativo con otros estados bastante alto, porque paradójicamente, gracias a la derrama económica que hay del gobierno federal, pues ese circulante sí existe en la economía. Y eso, y con esto concluyo, que no hablé de la corrupción, que también, también vino con esta abundancia de recursos para los programas sociales y una obra pública, que es un cuento de nunca acabar. Si la población sigue dispersándose, si la población sigue multiplicándose, no va a haber dinero para hospitales, no va a haber dinero para carreteras, no va a haber dinero para electrificación, no va a haber dinero para todas las escuelas nuevas que se necesitan para educar a todas esas generaciones que crecen en condiciones de pobreza. Bien, pues una imagen muy amplia que nos acabas de dar, Juan Carlos, y aunque ciertamente me surgen un par de preguntas. Una de ellas es, aunque tú lo señalaste al final de que no habías hablado de corrupción, pues sí me extraña que en todo tu diagnóstico, pues parece que la clase política, no tiene nada que ver. Que bueno, pues todo es una responsabilidad de una sociedad floja, mal preparada, empresarios poco ambiciosos, pero no de una clase política que la integran además sindicatos voraces como son los de la CENTE, o políticos que, como recordemos, los últimos gobernadores de Chiapas, ¿no? Algunos han terminado en la cárcel, otros ha habido señalamientos muy importantes de corrupción. ¿Qué papel juegan los políticos en este cuadro que tú nos estás señalando, Juan Carlos? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué hay que hacer con esa clase política que algunos califican de primitiva y rupestre? Y yo agregaría que rapaz, y esa rapacidad vino a consecuencia de esta derrama económica federal en obra pública, que en lugar de hacerse o de invertirse en proyectos, insisto, detonadores, ¿no? Que puedan generar condiciones de desarrollo, pues, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. San Cristóbal de las Casas en 6 años va a cumplir 500 años de su fundación. Es una ciudad que aparece en los relatos de Bernal Díaz del Castillo, de la conquista, ¿no? Y sin embargo, no tiene un relleno sanitario que cuesta 15 millones o 20 millones de pesos. Sin embargo, tú ves la obra pública que se hace y vas a ver que año con año 40, 50 comunidades de Chiapas apartadas donde viven 200 personas se hacen inversiones similares. Es decir, la población beneficiada con estas inversiones es muchísimo menor a la que se beneficiaría si supiéramos redirigir correctamente estos recursos. ¿Por qué? Porque se incrementó el presupuesto para los municipios más pobres y hoy lo que tenemos es una clase política rapaz, donde los gobiernos, donde los contratistas financiaron a los que eran alcaldes, luego los alcaldes terminaron convirtiéndose en contratistas para ya no tener que dar esa vuelta,
y luego se terminaron convirtiendo en caciques. Entonces tienes muchos municipios que son gobernados ahora con esto de la reelección, hasta en 2 ocasiones, luego llega la esposa, luego viene el hijo y toda la parentela a gobernar. Pero sobre todo lo que no ha habido es una visión, más, no me gusta decir la palabra visión de Estado, sino una visión económica. No hemos tenido un gobernador con una formación, digamos, que sepa cómo se genera riqueza. Todos nuestros políticos son producto de esa escuela vieja, del priato, designados por el centro de la República, haciendo méritos allá y trayendo cada sexenio una runfla de bandidos que han saqueado las arcas públicas de manera no solamente ilícita, también lícita, por ejemplo, a través de obra pública asignada a diestra y siniestra, donde se han hecho millonarios muchos. Por ejemplo, acá, si hay un sector pudiente, es el sector de la construcción, totalmente viciado. Aquí el diezmo está en la Biblia, no se cuestiona. O sea, ni siquiera está a discusión. El problema es que últimamente pues se ha incrementado esto, se ha incrementado la parte de tener que aportar, incluso hasta por anticipado, dinero desde las campañas, luego invirtiéndole en los diezmos para poder tener obra, y entonces tienes un colegio de ingenieros civiles, hay 4 colegios de ingenieros civiles, casi con 4,500 profesionistas inscritos, y eso no sucede en el colegio de arquitectos, no sucede en el colegio de notarios, no sucede en el colegio de abogados. O sea, hay una desproporcionalidad, porque aquí el gran negocio de Chiapas es la obra pública. Los ingenieros civiles son digamos, la oligarquía chiapaneca, y muchos ya se convirtieron en políticos. Entonces, pero mira, más que acusar al pasado, yo he trabajado con varios gobiernos, y me van a decir que por qué estoy acusando si fui parte de ellos. Bueno, porque cada quien es responsable de lo que le toca hacer, a mí que me revisen. El gran tema acá es, lo que yo veo con tristeza es la falta de una formación sólida que les permita tomar, de elaborar políticas públicas que tengan claramente la idea de que la riqueza es la generación de riqueza a través del sector productivo, a través de la iniciativa privada, a través del mercado, es lo que puede generar los empleos mejor remunerados. Y la apuesta acá es, cada campaña lo ves, más programas sociales, más apoyos, y así como en el Estado de México, y la tarjeta rosa, y la tarjeta de esto, y la tarjeta del otro. Mira, aparte de la cantidad de dinero que llega de la Federación directo al Estado, 96,000 millones de los 100,000, estoy hablando cifras más, cifras menos, porque ha variado en los últimos 4 o 5 años, pero alrededor de esa cifra, unos 96,000 millones son recursos federales. Ingresos propios no pasan de 4,000 millones. Para que te des una idea de lo poco que aportamos, no solo a la federación, sino incluso al gasto público en Chiapas. La gran pregunta es cuántos años el resto de la federación va a seguir manteniendo la pobreza del sur de México. Por eso estas ideas del centro y norte del país, separatistas, como están pasando inclusive en otros países, de decir, pues a ver quién nos mantiene, ¿no? Entonces, es muy triste eso. Sí, sí, la corrupción ha sido un fenómeno colateral a esta derrama imprudente de recursos públicos que hoy tienen a Chiapas. Fíjate qué paradoja, antes estábamos 1 o 2% de diferencia con Oaxaca y Guerrero, nos disputábamos así en una parejera, a veces uno, a veces otro, el último lugar en pobreza, y ahora resulta que Chiapas es 10% más pobre. Entonces algo no está funcionando, ¿no? Tenemos el primer lugar nacional, te decía, en desnutrición, en analfabetismo, en enfermedades gastrointestinales, en todas las enfermedades de la pobreza, ¿no? En diabetes, en fin, en desnutrición, etcétera, ¿no? Y tú dices, bueno, si 3 de cada 10 pesos, si hay miles y miles de maestros, si cada vez se abren más escuelas, ¿por qué estamos cada vez más pobres? Pues porque el tipo de calidad es deficiente, porque porque los maestros defienden su trabajo con la vida. Por eso ves a las escuelas normalistas, como en otras partes del país, quemando camiones, incendiando, tapando calles, agrediendo a la población,
civil inclusive. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una forma, porque además de estudiar de Oquis, como muchos, acá en Chiapas, la gran mayoría, además de eso, su aspiración después de graduarse es conseguir un trabajo en el gobierno, ¿no? Y eso pues no genera riqueza. Lo que ha generado es una enorme burocracia comparada con las de otros estados. Aquí tú quieres ver el supermercado lleno, llega una quincena en la capital. Vas a ver colas y colas y colas de gente en los cajeros, en los supermercados, porque toda la economía gira en torno de la derrama gubernamental. Si no rompemos esa inercia, si no revertimos esa inercia, sabiendo capitalizar, invertir, identificar nuestras áreas de oportunidad, nuestra posición estratégica en relación con Centroamérica. Yo he viajado a Honduras, Guatemala, El Salvador, me he reunido con empresarios. Hay una posibilidad, no de andarles regalando, como hace este presidente, cheques de 20 millones de dólares, sino que hay una posibilidad de intercambio comercial entre la frontera sur de México y Centroamérica, que no hemos sabido potencializar y que tiene todas las posibilidades de ser y de hacerse, ¿no? Empresarios de Centroamérica que quieren invertir en México, en el sur de México, y que no les abrimos las puertas. En fin, a mí me ha tocado, por fortuna, ocupar cargos que me han permitido a lo largo de 2 décadas identificar todas estas áreas de oportunidad y ver con tristeza que los sucesivos gobiernos no han elaborado políticas públicas que cambien esta realidad que nos ha vuelto dependientes de la derrama presupuestal del gobierno. Gracias, Juan Carlos. Pues bueno, y entonces, ¿qué hacer, Juan Carlos? Si en tus manos estuviera poder realizar 2, 3 cambios, o uno al menos, un cambio importante que detonara la creación de riqueza en Chiapas y corrigiera algunos problemas históricos del Estado, ¿qué harías tú? ¿Por dónde empezarías? Bueno, empezaría por apostar a destinar parte del presupuesto al emprendedurismo, a financiar a jóvenes para que puedan poner sus propias empresas, para que puedan generar su propio empleo y de ahí generar otros, a hacer una especie de Shark Tank de jóvenes egresados con las mejores calificaciones para que los mejores proyectos puedan tener financiamiento público no regalado, porque nada regalado funciona, yo no creo en eso, pero a tasas de interés pues muy accesibles, que si los proyectos son exitosos, pues se van a pagar sin ningún problema. Se canceló la zona económica especial de lo que es el puerto de Chiapas en la frontera con Guatemala. Ahí se quedó botado un parque industrial que no se está siendo utilizado. No se ha potencializado tampoco la meseta comiteca y su relación con la frontera. No se han elaborado. Yo lo que haría, por ejemplo, en Palenque, en San Cristóbal, es hacer grandes centros de convenciones, infraestructura en materia turística, teleféricos, miradores en muchos lugares que tienen, como en otras partes del mundo, donde le sacan muchísimo provecho de los recursos naturales, pero básicamente apostar al emprendedurismo, reorientar la política pública, cambiar la mentalidad y decirle a los jóvenes que su aspiración debe ser el autoempleo y en todo caso en convertirse en empresarios, erradicar la corrupción, transparentar el manejo de los recursos públicos, transparentar los salarios. Yo no estoy de acuerdo en que se les baje los sueldos a los funcionarios. Eso es una tontería que provoca más corrupción. Que se les pague muy bien a los mejores, a los mejores funcionarios, que se dediquen al desarrollo y no a hacer grilla y no a hacer política. Acá todos los funcionarios, no acaba a la más de la mitad de su función, ya están pensando en una candidatura. Ya están pensando en qué van a hacer después. No hay una construcción de ciudadanía responsable que permita que la gente... Acá somos buenísimos, como en otras partes del país, en exigir nuestros derechos. Dan la vida por exigir un derecho, pero no saben lo que son las obligaciones, porque todas las obligaciones las pagan los patrones por ello, las paga el gobierno.
no saben lo que es ir a pagar un impuesto. Dicen, bueno, es que cuando compro un producto pago un impuesto, sí, pero eso no lo percibes. En Estados Unidos, por ejemplo, un empleado tiene que ir a una oficina para hacer su propia declaración de impuestos y pagar, aunque no sea ni siquiera, aunque sea indocumentado, pero tienen que pagar impuestos. Entonces, esa es otra la lógica. Yo creo que lo que necesitamos es un gran plan estatal de desarrollo económico, que por consecuencia traiga el desarrollo social y darle vuelta a la idea de preponderar el desarrollo social por encima del desarrollo económico, sin considerar de dónde van a salir todos estos recursos. Identificar áreas de oportunidad y hacer que las actividades clandestinas se conviertan en actividades económicas para generar condiciones generales de desarrollo, invertir en infraestructura que atraiga inversiones, y no estar dispersando la obra pública como salpicadera por todos lados, porque eso no va a combatir la pobreza, sino que las principales ciudades del estado, como lo son San Cristóbal, Comitán, Tapachula, Palenque, que además cada uno identifica una región del estado, en el caso de Chiapas estoy hablando, pues sea se identifiquen sus potenciales y se trabaje sobre ellos para poderles sacar mayor provecho. En el caso de San Cristóbal, por ejemplo, los 5 ríos que atraviesan la ciudad son unas cloacas a cielo abierto, nadie se ha preocupado por el rescate ambiental, que ese es otro gran tema, el monocultivo, la gente está depredando pendientes de 45 grados para sembrar maíz. En Chiapas producimos media tonelada, cuando mucho, por hectárea, y para los que no conocen o no saben, en Estados Unidos se producen 20 toneladas por hectárea gracias a la tecnificación. El 80% de la propiedad es ejidal, es social, y todo funciona bajo los esquemas del viejo régimen del clientelismo. Es decir, este sistema de producción lo que ha hecho es empobrecer a los mexicanos. Ha habido casos, sí, Vinos y Guerrera La Moderna en el 95 estaba funcionando acá. La empresa contrataba al ejidatario, le alquilaba sus tierras y le compraba su producción de tabaco. Y tenemos todas las condiciones para sembrar, para industrializar tabaco, cacao, mango. El mango se pudre en Chiapas, lo ponen a la venta en las carreteras porque no da tiempo de consumirlo. ¿Qué haría yo? Pues aeropuertos, convertir el aeropuerto de Tuxtla, y apenas están haciendo una terminal de carga. En Tapachula no hay una terminal de carga, cuando tienes un sinfín de productos que podían colocarse a la venta en el mercado norteamericano con toda la plusvalía que tiene la paridad del dólar con el peso, pero que se pudren en Chiapas por falta de las cadenas de suministro, por la parte logística, para integrarnos a los mercados internacionales, ¿no? Así es, Juan Carlos. Ahora bien, estamos por finalizar nuestro programa, Juan Carlos, pero yo quisiera hacerte un par de preguntas más. La primera, este gobierno, bueno, pues deshizo estos proyectos de crear zonas especiales de desarrollo, algunas involucraban en Chiapas, ahora se va por el Tren Maya y por este otro, el tren transísmico. ¿Tú crees que se perdió algo o se ganó algo con estos cambios tan radicales de proyectos? ¿Cuál es la situación que tú ves desde Chiapas en estas dos visiones contrastantes que se tenía de crear zonas crecientemente autónomas y ricas, o más bien la intervención estatal vía proyectos de alto consumo de recursos? Mira, acabas de decir una cosa muy importante. Nos referimos a las zonas económicas especiales. Yo les agregaría el estímulo fiscal, que las empresas de nueva creación que inviertan en Chiapas se les dé un tiempo de 10 años con un impuesto mínimo para incentivar la inversión, porque ni siquiera recaudamos impuestos. Tú dijeras que si va a mermar la contribución que hacemos a la federación, que es nula,
¿En qué afecta que crees un régimen fiscal excepcional para estimular la inversión, para que la gente vea atractivo venir acá y poner sus plantas? Porque la mano de obra, aunque no sea calificada por ahora, eso yo lo he vivido, se vuelve calificada en cuanto hay empleos bien remunerados, en cuanto hay oportunidades. Olvidé decirte que hay, en materia de infraestructura, unir al centro y al norte del estado también ha sido otro problema. Viajar de Tuxtla Gutiérrez a Tapachula te toma 4 horas. Viajar de Tuxtla Gutiérrez a Palenque te toma 6 horas. Y uno es porque no tenemos una carretera, se ha ido postergando durante más de 20 años y este gobierno decidió ya no hacerla. Entonces, a mí sí me da mucha tristeza cuando dicen que el Tren Maya va a traer la prosperidad al sureste y particularmente a Chiapas. Si me permite ser políticamente incorrecto, es una mentada de madre para los chiapanecos que sabemos producir, que sabemos trabajar, que pagamos impuestos, el que nos vengan a dorar la píldora diciendo que este tren que nada más va a llegar al rancho de López Obrador, que está a 50 kilómetros en el norte del estado, va a provocar el desarrollo de un estado dividido geográficamente por su orografía, donde esa prosperidad, entre comillas, pues no va a llegar a otros lados. Chiapas, Palenque, para que tengas una idea, ha llegado a ser visitado hasta por 1 millón de personas al año, igual que el Cañón del Sumidero. Y vienen a pesar de que no tenemos las condiciones de infraestructura a veces necesarias para atenderlos como debe ser. ¿Por qué no lo hemos aprovechado? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no generamos condiciones en torno a ello? ¿De qué te sirve que el destino más visitado después de la Riviera Maya, que son destinos de playa, que son los destinos por excelencia del turismo a nivel mundial, el séptimo estado que más turistas ha llegado a recibir es Chiapas, después de Acapulco, Puerto Vallarta, obviamente Cancún, obviamente Los Cabos, todos estos destinos de playa obviamente ocupan el primer lugar, pero lo que voy es, después de esos como destino de cultura, de naturaleza, está Chiapas. Y sin embargo, ahora vas a traer en un tren lo que se puede llevar por avión. Hoy podemos volar de Tuxtla Gutiérrez por ejemplo, cuando se abrió el aeropuerto internacional a Cancún en menos de 2 horas por un vuelo de 2,500 pesos. ¿Para qué te vas a ir en carretera, que son 14 horas? Tienes un aeropuerto internacional que apostó por un vuelo a la Ciudad de México cuando debió haber sido puesto un local comercial en las plazas de Cancún para vender Chiapas como xcaret. Se vende en Cancún, porque digamos, como un paquete de ir 2 días y visitar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la gente llega, visita y se va por falta de infraestructura. No hay bodas, no hay eventos, no hay convenciones porque no hay lugares para realizar este tipo de eventos. Entonces, lo que te diría es que yo le llamo proyectos detonadores. Hay proyectos que pueden detonar la economía y en los que el Estado, en vez de estar tirando miles de millones de pesos a diestra y siniestra, en vez de estar manteniendo al magisterio, a la burocracia y a toda esta carga que representa el Estado esclerótico, burocrático, por ende corrupto, porque eso es lo que pasa cuando hay un Estado esclerótico, se vuelve corrupto porque todos los procesos, hasta el del oficinista que tienes tu cheque guardado, el que te recibe en la ventanilla, todos tienen una mordida para agilizar tus trámites. Eso es consecuencia del Estado parasitario, ¿no? Entonces, hay que romper esa inercia de la cultura parasitaria para que nada más esté esperando que el gobierno le resuelva su problema, y cuando el gobierno lo único que tiene que hacer es un facilitador para que haya condiciones para el desarrollo. ¿Con qué? Con infraestructura, en su caso con créditos baratos, como motor para el desarrollo, pero sobre todo con condiciones. Por ejemplo, lo que te decía, una estrategia fiscal agresiva para hacer que empresas, con tal de ahorrarse los muchos impuestos que pagan en otras partes del país, se vengan a sentar en un lugar donde hay agua, en un lugar donde se vive, digamos, con condiciones mucho más agradables en cuanto a clima y muchas cosas. Mira, lo más dramático que nos pasa a los chiapanecos, y me gustaría, Víctor, cerrar con esto, es que los que visitan Chiapas siempre se van diciendo, no saben ustedes lo que tienen.
comparado con muchos lugares de la República, porque yo conozco prácticamente todos los estados de la República, y créeme que un estado que reúna todas estas características que te describo: cultura, naturaleza, recursos naturales, biodiversidad, situación estratégica respecto de la frontera. O sea, si tú identificas todas nuestras áreas de oportunidad, verás que es inmerecida la rapacidad política de la que hemos sido víctimas, y que lo que necesitamos es agentes con visión empresarial dirigiendo los destinos de Chiapas, agentes que sepan lo que cuesta pagar una renta, pagar un empleado, pagar impuestos, al frente de las decisiones económicas. La Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo, de alrededor de 100 entidades públicas que hay en Chiapas, entre secretarías de Estado, órganos estatales, organismos diversos de la administración pública, ocupan el número 96 y 95. O sea, son el presupuesto más pequeñito. Ese es el tamaño de la importancia que le dan al turismo y a la economía en Chiapas. Entonces, si no cambias esa realidad, si no empoderas esas áreas del gobierno, teniendo tanta lana para eso, pues vas a seguir promoviendo esta cultura parasitaria que nos tiene condenados al subdesarrollo en todos los sentidos, ¿no? Sí, pues sí, Juan Carlos. Y yo una última pregunta, Juan Carlos. Bueno, es imposible no referirnos a ese tema, pero se van a cumplir 30 años del levantamiento del EZLN. ¿Qué ha pasado con el EZLN? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está? ¿Cuál es tu diagnóstico de ese grupo que llegó a despertar tantas ilusiones entre los grupos de izquierda? ¿Qué es lo que es actualmente el EZLN? Es lo que se planteó ser, y que en su discurso escribió muy bien el subcomandante Marcos: es una utopía. Y lo que tienes hoy hay presencia del zapatismo. Ellos que querían que se creara, se reconociera la autonomía de los pueblos indígenas en un cuarto orden de gobierno: Estado, gobierno, municipio y estas autonomías, ¿no? Y lo que tenemos hoy son autonomías de facto, zonas donde hay pequeñas comunidades que se declaran comunidades autónomas zapatistas, donde hay una especie de autogobierno, y donde el gobierno federal y estatal y los municipales se hacen de la vista gorda, y son una especie de comunidad donde ellos tienen sus propios, haz de cuenta, perdón que lo diga así, es como un club rotario, pero ahí en la selva, con otras ideologías. Es decir, tienen sus propios códigos de conducta, sus propias reglas, pero obviamente ya no representan desde el principio, pues menos ahora, una amenaza para la seguridad y la estabilidad. Se deslindaron de este gobierno que se autonombra de izquierda desde hace ya tiempo, no se sienten representados, y desafortunadamente, aunque yo respeto mucho el movimiento, no comparto esta visión esta visión que se tiene en muchas partes del mundo de los pueblos originarios, porque deja fuera a este proceso histórico de migración, de mestizaje, como el que tiene México, ¿no? Como si nosotros no fuéramos mexicanos, como si los pueblos originarios tuvieran el derecho, como está pasando en Chile ahora, en Atacama y en algunas regiones del sur, donde quieren hacer una modificación a la Constitución, y lo que se está produciendo es una revuelta social, ¿no? A diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, donde hoy las reservas indígenas son altamente rentables, productivas, son reservas ecológicas, tienen casinos, son empresarios. Es un fenómeno completamente distinto. Acá lo que tenemos es una presencia, digamos, testimonial de lo que fue el zapatismo, y nada más. ¿Para qué sirvió? Pudo haber servido para mucho, para que se volteara a Chiapas, pero la decisión del gobierno de aquel entonces, como te lo ejemplifiqué al principio del programa, fue aumentar los recursos públicos, evitar que la pobreza fuera caldo de cultivo del movimiento zapatista, y entonces empezaron a darles lana con programas sociales, y en el pecado llevamos la penitencia. Hoy estamos pagando
con más pobreza, las consecuencias de este asistencialismo. Mira, de 5.5 millones de habitantes, Chiapas ha llegado a estar, si le bajas varios programas y los sumas, con más de la mitad de la población recibiendo recursos del gobierno. Y así no puede prosperar con todo ese dinero que implica un Estado, si en vez de hacer eso, de mantener a la pobreza en condiciones de supervivencia, sin una política de población, por ejemplo, no para, porque si dices que tengan menos hijos como para darles más, así como decía la publicidad de los años 80, van a decir que eres un exterminador, ¿no? Que quieres acabar con la pobreza, limitándola, pero resulta que son las zonas donde una mujer indígena de 16 años tiene 6 hijos, 7 hijos, o sea, a esa edad. Entonces eso multiplica la pobreza. El gobierno les da programas sociales para que voten para donde quieran, a la hora que quieran, y entonces bajo esa lógica, pues Chiapas no va a prosperar, ni el sureste va a prosperar. Insisto, infraestructura para el desarrollo, vías de comunicación, estímulos fiscales, identificación de áreas de oportunidad para generar las condiciones desde el Estado, no keynesianamente, sino desde el Estado con una visión económica para que de una vez rompamos este círculo vicioso de esta desigualdad que hay en el país, que si la segmentas está muy claramente separada, para que entonces la izquierda de este país deje de tener un pretexto para seguir haciendo de las suyas y construyendo estados parasitarios, que esos son los que condenan a la pobreza a los pueblos, ¿no? Exactamente, Juan Carlos. Bueno, pues esperemos que esto sea escuchado, que genera además discusión, porque me parece que el análisis de lo que pasa en cada uno de los estados es también una tarea que los libertarios, los liberales tenemos pendientes y no solamente los grandes proyectos nacionales. Me parece que tú acabas de dar una muy buena visión de lo que puede ser un nuevo Chiapas, siempre y cuando, pues bueno, pues los propios chiapanecos se pongan a trabajar en esto con una mejor clase política, y bueno, pues una sociedad mucho más responsable y activa, ¿no? Pues yo te agradezco mucho, Juan Carlos, a nombre de México Libertario, te agradezco mucho tu participación, ojalá que no sea la última. Yo no sé si quieras tú agregar alguna otra cuestión que a lo mejor no te pregunté, que tú quieras agregar, tus datos de contacto, no sé, Juan Carlos, para Sí, finalizar. pero sí me gustaría concluir y rematar diciéndote que, bueno, va a generar mucha polémica en mi estado porque no estamos acostumbrados a que se digan estas verdades de esta manera tan frontal. ¿Por qué? Porque tienes una sociedad que se ha conducido por 3 siglos de monarquía, 80 años de priismo, en una especie de subalternos de un reino, ¿no? Subalternos del centro político que es la Ciudad de México y que aceptamos que los gobernantes que nos mandan, los gobernantes que se deciden desde el centro del país, son los que nos van a gobernar cada 6 años y es tan consecuente, y perdona que sea muy agresivo porque quiero despertar a la sociedad civil, tan consecuente es quien vende su voto por una despensa que el empresario que a cambio de recibir contratos le levanta la mano a políticos sabiendo que son inmorales, que han sido corruptos y que hoy están ocupando cargos importantes como premio a esa corrupción, porque en este país ahora sí que el que no trae avanza. Ciudadanía responsable, ese es el gran reto. Y la revolución, terminaría diciendo, los grandes movimientos sociales no los empezaron en las masas, los empezaron los hombres de ideas, y ese es el gran reto, en mi opinión, de un partido libertario que es necesario en México. Yo no estoy de acuerdo con esto que llama la izquierda derecha, que es una derecha timorata, que no se atreve a que lo que le falta a México es dejar de ocupar el número 65, que ese es el lugar que ocupamos en libertades económicas.
Este neoliberalismo es muy chafa. Para ocupar el número 65 de 200 países, deberíamos estar entre los 10 primeros. Lo que está entre los 15 es nuestra economía, entre los 15 primeros, gracias y a pesar de nosotros al tratado, a los tratados de libre comercio, gracias al libre mercado. Por eso mi columna política y mis programas se llaman A Estribor, no es producto de la casualidad, es a donde, si así se le quiere llamar al libre mercado, tenemos que encaminar a las sociedades para sacar lo mejor de ellas. Que así sea, Juan Carlos. Ojalá podamos ver algún día alguna de estas cosas que tú nos estás señalando. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Yo te agradezco mucho tu participación a nombre de México Libertario y de los libertarios, bueno, mexicanos, que han recibido también con muy buenos ojos, tu participación. Yo te agradezco. Ojalá, por favor, no nos cierres la puerta para futuras, entrevistas, participaciones, poderte tener, con nosotros nuevamente. Y bueno, pues a nombre de México Libertario, gracias a toda la gente que nos sigue. Por favor, sigan nuestras actividades constantes que realizamos y bueno, pues tengan mientras tanto ustedes una excelente tarde de jueves. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos.